Buenas noches a todos nuevamente. Vamos a empezar la grabación del estudio de hoy y vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada. La semana pasada, Señor Jesucristo anunció otra vez, por segunda vez, a sus discípulos que él tenía que ir a la cruz, tenía que ir a Jerusalén y que ahí iba a ser entregado en manos de hombres que lo iban a juzgar, le iban a maltratar, le iban a condenar y hasta lo iban a matar, ¿verdad? Y esa es la segunda vez que Jesús le dice esto a sus discípulos. Y los discípulos dicen que se entristecieron mucho, porque ellos todavía tenían la idea o estaban pensando de que él pues iba a conquistar, iba a usar su poder para empezar a hacer una revolución política, ¿verdad? Una revolución política y donde iba a sacar a los líderes del pueblo, aquellos que estaban gobernando, aquellos romanos, y pues esto caía como algo fuera de la comprensión de ellos, porque dice, ¿cómo va a ser posible que tú vayas a morir si lo que queremos es que seas rey, que seas el gobernador, que seas el que va a sacar este pueblo de la situación en que está, en la situación política y económica, y se entristecieron porque al oír de los labios de Jesús que él iba a morir, pues, y aunque les había dicho también que iba a resucitar, pero para ellos era algo inaudito, algo que no les cabía en la mente, ¿verdad? Entonces, después de eso, en el capítulo 17 de Mateo, en el versículo 24, dice que llegaron a Capernaum. Capernaum es el pueblo donde generalmente Jesús tenía asentado podríamos decir, sus oficinas, porque ahí vivía y ahí salía y ahí regresaba cuando iba a hacer algún viaje o salía a hacer algún ministerio, a predicar el evangelio, lo que fuera. Capernaum era su centro de operaciones, ¿verdad? Entonces dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, o sea que había podríamos decir que unas personas que se encargaban de recolectar como un tipo de impuesto, unos tributos que iban a los distintos pueblos alrededor de Jerusalén, y cobraban una cuota, por decirlo así, para que el templo se mantuviera siempre en buen estado y que estuviera funcionando de una manera adecuada. Entonces, esta gente iba recolectando esta cooperación, podríamos decir, y dice que llegaron estas personas a Capernaum y pidieron que se les diera el impuesto del templo, ¿verdad? Este es un impuesto para el mantenimiento del edificio y del funcionamiento del templo en Jerusalén. Y dice que se acercaron a Pedro y le preguntaron a Pedro, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Como diciendo, ¿estás a favor de apoyar la causa del templo o estás en contra o cómo está, en qué posición están ustedes? Y el versículo 25, pues Pedro, sabiendo de que Jesús siempre estaba a favor de las cosas espirituales, de las cosas que se hacían en el templo, dice, dijo Pedro, sí lo paga, respondió Pedro. Y dice que al entrar Pedro en la casa, sí se adelantó Jesús a preguntarle, o sea que Jesús escuchó la petición que le hicieron. Y Pedro, cuando entró a la casa, Jesús ya le iba a hacer una pregunta a Pedro y le dijo, ¿tú qué opinas, Simón? Le preguntó Jesús a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y Pedro dijo, a los demás, contestó Pedro. Entonces, dice, los suyos están exentos, o sea, no tienen que pagar impuestos.
O sea que los que gobiernan cobran impuestos a los que tienen debajo de su control o de su dominio. Y aquí Jesús está diciendo, pues nosotros somos los que deberíamos estar cobrando el impuesto porque nosotros somos los que estamos administrando las cosas de Dios, ¿verdad? Pero dice el verso 27, pero para no escandalizar a la gente, o sea, Jesús no quería entrar en discusiones con aquellas personas que fueron enviadas a cobrar los impuestos. Dice, para no escandalizar, dice, a la gente, le dijo Jesús a Pedro, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, o sea, que pique el anzuelo, que se enganche, ábrele la boca y encontrarás una moneda, le dice Jesús. Fíjese hasta dónde Jesús tenía el control de todas las cosas. Dice, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y el tuyo, ¿verdad? O sea que Jesús no quería mostrar un ejemplo de que él no estaba a favor de la religión ni del templo, sino todo lo contrario. Él sabía de que la gente común, él no tenía ninguna culpa de que los administradores del templo hicieran sus cosas no muy bien, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo, vamos a pagar el impuesto, no hay problema. Vamos a mantener esto de una manera tranquila, de una manera pacífica. No vamos ahorita a entrar en problemas. No es el tiempo todavía. Y Jesús le dijo a Pedro que fuera y que echara un anzuelo al lago y que el primer pescado que iba a sacar iba a traer una moneda dentro, en la boca, podríamos decir, el pescado. Y dice que esa moneda, dijo Jesús, con esa vas a pagar mi impuesto o mi contribución y la tuya, ¿verdad? Entonces, Jesús, hermanos, vemos como que de manera sobrenatural, él paga el impuesto, ¿verdad? Y Pedro colabora con él, ¿verdad? Y de seguramente que Pedro fue al lago, como se le dijo, echó el anzuelo y el primer pescado que sacó, pues traía la moneda y así pudieron pagar lo que les correspondía, ¿verdad? De los impuestos. Aquí, hermanos, también Jesús está mostrando de que, pues de que nosotros debemos siempre no oponernos a las autoridades que hay, a lo que está establecido, sino que mostrar nuestra cooperación en el sentido de que las instituciones que están puestas, pues están puestas por algo, ¿verdad? Y sirven para algo. Ahorita, hermanos, el templo que estaba, en ese momento el templo todavía estaba funcionando y aunque Jesús sabía de que los que administraban el templo no estaban haciendo un buen trabajo. Ustedes se recuerda que un día entró al templo y echó a los que cobraban impuestos y a los que vendían animales porque ellos cobraban de más a la gente pobre. En fin, era un negocio lo que estaban haciendo ellos con la gente pobre y usando el servicio o la adoración a Dios. Entonces Jesús sabía que iba a llegar el templo el día en que el templo iba a dejar de funcionar, pero todavía no era ese tiempo. Entonces Jesús tomó la buena actitud de pagar lo que le tocaba, ¿verdad? Y mostró que estaba a favor de apoyar el sistema que Dios había impuesto, el sistema religioso que Dios había creado, aunque no estaba funcionando de la mejor manera, pero Jesús sabía de que Dios estaba en control de todas las cosas y a su debido tiempo el templo pues iba a ser destruido, y así fue destruido por los romanos en el año 70. Y dando a entender, hermanos, de que a veces nosotros debemos tener una buena actitud, aunque no estemos 100% de acuerdo en todo. A veces con el gobierno no estamos 100% a veces de acuerdo, pero de todas formas pagamos impuestos, ¿verdad? Porque es algo con lo que funciona el país, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, está en control, el gobierno que está en control, pues, tiene bajo su dominio la administración.
Y entonces llegará el tiempo en que Dios haga que las cosas funcionen mejor, ¿verdad? Pero no por eso nosotros no vamos a dejar de pagar nuestros impuestos o vamos a ponernos una actitud rebelde o una actitud de contrariedad, ¿verdad? Sino que Dios está en control de todas las cosas y nosotros debemos tener una buena actitud. Es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, a tener una buena actitud, ¿verdad? Entonces, esta es la lección que ellos están recibiendo de parte de Jesús. Que debemos tener una buena actitud con respecto a los impuestos que tenemos que pagar, ¿verdad? Que tenemos que solventar o que tenemos que cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, ¿verdad? De las cosas que tenemos, en las que tenemos que apoyar al gobierno o al sistema en el que estamos viviendo, ¿verdad? O sea que lo que está mostrando aquí Jesús es que Jesús no era una persona rebelde, no era una persona que iba a causar problemas, sino simplemente que él sabía que todo iba a estar bajo el control de Dios y a su debido tiempo las cosas iban a cambiar. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al capítulo 18, que es un capítulo bastante importante, hermanos, porque en este capítulo vamos a hablar de lo que es la humildad en el reino de los cielos, ¿verdad? Y precisamente el hecho cuando uno, que acaba de demostrar Jesús, de pagar sus impuestos, precisamente el hecho de no ser una persona rebelde, por decirlo así, o mostrar una actitud contraria, Jesús toma una actitud humilde, como diciendo, ustedes están en control del templo, pues reciban lo que les toca recibir. Aunque el reino de los cielos todavía estaba en el proceso de instalarse, ¿verdad? Estaba en ese proceso de llegar. Entonces, dice el capítulo 18, vamos a leer los primeros 9 versículos. En ese momento, dice, después que pasó esto de los impuestos, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús, vamos a ver que él trae una perspectiva, una manera de ver las cosas muy diferente, ¿verdad? Acuérdense que en el reino del mundo, en los reinos del mundo, hermanos, los gobiernos exigen y cobran impuestos, como diciendo, a la fuerza, ¿verdad? Aunque uno no los quiera pagar, los tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, y esa no es una actitud que funciona en el reino de los cielos. En el reino de los cielos las cosas funcionan de otra manera. Y por eso Jesús está diciendo aquí estas respuestas que les va a dar. Le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y en el versículo 2, Jesús va a responder de una manera muy especial. No les dijo directamente con palabras, sino dice que él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, que para entrar al reino de los cielos tenemos que dejar a un lado la actitud que tiene el mundo, que hemos aprendido en el mundo, a ser orgullosos, a ser contrarios, a llevar la contra, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está hablando de una manera más diferente y él les dice que al menos que ustedes cambien. O sea que los discípulos se habían criado, hermanos, en un ambiente totalmente diferente, podríamos decir, como estaban acostumbrados a vivir en su vida cotidiana. Ellos pues se habían criado en un ambiente hostil, se habían criado en un ambiente donde nadie quiere ceder, ¿verdad? Todos están por defender lo suyo, ¿verdad?
Entonces Jesús está diciendo de que al menos que cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí Jesús le está enseñando que es necesario un cambio, que nosotros necesitamos, para ser discípulos de Jesús, necesitamos ser como niños. Hay un cambio de actitud. Dice, por lo tanto, dice el verso 4, el que se humille como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Aquí Jesús va a empezar a introducir la enseñanza de la humildad. Jesús es el máximo ejemplo de la humildad. Dice Filipenses, ahí capítulo 2, que él siendo en forma de Dios, no tuvo por ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo un sirviente, semejante, dice, a los hombres, y que él vino a cumplir una misión. Y la misión era mostrarnos, no solo mostrarnos el reino de los cielos, sino introducirnos a él, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo de que el más grande en el reino de los cielos es como un niño que se humilla, ¿verdad? O sea que es una persona que no anda peleando, que no anda no tiene una actitud de contrariedad contra lo que está delante de él, sino que tiene paciencia y que tiene otra manera de hacer las cosas, tiene otra manera de hacer cambios, ¿verdad? Jesús está a favor de los cambios, pero de una manera diferente, no como el mundo las quiere hacer, que es a base de fuerza y a base de violencia y a base de imposición. Y no, Jesús está enseñando otra manera a sus discípulos. Versículo 5 dice, y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Sí, hermanos. Jesús está mostrando una actitud diferente, ¿verdad? Que la gente debe tener una actitud, podríamos decir, más humana, ¿verdad? Pensar en la gente necesitada, en la gente que realmente necesita la ayuda. Aquí está mostrando Jesús algo importante, porque un niño, hermanos, aunque Jesús pone al niño, pero el niño representa a la gente que es marginada, a la gente que no es tomada en cuenta, a la gente que es menospreciada, a la gente que se le tiene de muy poco valor, ¿verdad? Entonces, Jesús está poniendo un niño como representando a todos estos, ¿verdad? Y por eso dice, el que recibe mi nombre, un niño como este, me recibe a mí. Jesús, hermanos, está mostrando un carácter aparentemente débil, aparentemente, ¿cómo se podría decir? Pasivo, ¿verdad? Pero no es que sea pasivo, sino que es diferente en su manera de responder a las necesidades que hay, ¿verdad? Por eso Jesús dice, y el que recibe mi nombre a un niño como este, el que recibe a una persona indefensa, una persona vulnerable, una persona que la sociedad lo tiene como de poco valor, dice, me recibe a mí porque yo traigo una imagen como esa. Dice. Yo soy una persona humilde, soy como un niño que no estoy poniendo resistencia, ni estoy queriendo pelear, ni estoy tratando de imponer mi voluntad a la fuerza, sino que simplemente estoy aquí mostrando, aunque es vulnerabilidad, debilidad aparente, está mostrando un carácter diferente, ¿verdad? Entonces es lo que está queriendo decir. Y luego dice el versículo 6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, dice, y aunque tiene un niño ahí, pero el niño está representando a la clase menospreciada, a la clase vulnerable, a la clase indefensa, a la clase, podríamos decir, que el mundo tiene de poco valor, ¿verdad? Por eso dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, que la palabra pequeño quiere decir gente de baja estima, pero el mundo la tiene de baja estima, ¿verdad?
pero no es que sean de baja estima ante los ojos de Dios, es ante los ojos del mundo. Dice, si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, dice, que han puesto su confianza en mí, ¿verdad? Que están poniendo su confianza en el ejemplo que le estoy dando de humildad, está queriendo decir Jesús. Dice, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y le hundieran en lo profundo del mar. Jesús está diciendo, esas personas que son abusivas, esas personas que son malvadas, esas personas que no piensan en los pobres, que no piensan en los niños, que no piensan en las mujeres indefensas, que no piensan en la gente que no tiene grandes recursos y abusan de ellos, dice, más les valdría, dice, a esta gente que se colgara en el cuello una piedra de molino. Las piedras de molino eran unas piedras grandísimas que unos animales, en este caso los burros, los caballos, servían para mover estas piedras que eran tan pesadas, y ahí se molía el grano, se hacía la harina, se ponía el trigo ahí se molía, ¿verdad? Entonces estas piedras eran unas piedras gigantescas, lo que dando a entender que Jesús está rechazando categóricamente el abuso de la gente, a la gente, de los que están en una posición de gobierno, de líderes. Jesús está condenando que abusen de los niños, que abusen de las mujeres, que abusen de los débiles, que abusen de los pobres. Entonces, Jesús está condenando una actitud, ¿verdad? Que no se identifica para nada con la actitud de él, que es humilde. Acuérdense que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya lo vimos en el capítulo de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Entonces, Jesús está condenando la actitud de la gente prepotente, de la gente que menosprecia a los demás, ¿verdad? Luego en el versículo 7 dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Sí, hermanos. En el mundo hay demasiada gente malvada que abusa del pobre, del débil, del niño, de la mujer, etcétera. Dice, inevitable es que sucedan. Dice. Inevitable es que en el mundo la gente malvada deje de existir, que deje de hacer su maldad. Dice. Es inevitable que esto suceda. Pero el mismo Jesús da una sentencia, pero ay, dice, del que hace pecar a los demás, ¿verdad? Porque a veces la gente, cuando ya no aguanta más la opresión, ya no aguanta más el sufrimiento que están abusando de ellos, pues esta gente a veces tiene que actuar en violencia para defenderse, ¿verdad? Y puede actuar de una manera también mala, ¿verdad? Porque copia también el sistema del mundo. Uno lo copian para seguir una cadena de violencia, ¿verdad? Es lo que estamos viendo que pasa en muchos lados, ¿verdad? Por ejemplo, allá en el país del Salvador, ¿verdad? Sabemos que había muchas pandillas, ¿verdad? Todavía hay, pero estas pandillas estaban abusando de la gente, los extorsionaban, les robaban, mataban. Entonces, y luego otros se unían a ellos porque veían que este tipo de sistema de vida, pues nadie les hacía nada, eran como impunes, ¿verdad? Y las pandillas se hacían más grandes y más grandes y el problema se hacía mayor, ¿verdad? Y está hablando, no solo, estoy poniendo un ejemplo nada más que es actual, ¿verdad? Pero siempre ha existido la maldad en el mundo. Y en Jerusalén, en Israel, también existía, hermano. No porque era el pueblo de Dios, no existía nada de esto, ¿verdad? Los gobiernos siempre han tratado de abusar. Desde luego estoy hablando de los gobiernos del mundo, han abusado de la gente pobre, de la gente que no puede defenderse, que la gente que está limitada en sus recursos. Entonces siempre se abusa de ellos. Y es lo que está condenando Jesús. Luego dice en el versículo 8, si tu mano, Jesús está hablando de que a los discípulos tienen que hacer un cambio. Y luego dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, Jesús está hablando de una actitud
Claro que él está usando un estilo exagerado de expresión para recalcar o para marcar lo malo que es esta actitud de llevar una vida así. Dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo, dice, y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Cuando Jesús hace una ilustración o una comparación, hermano, nunca se puede tomar literal. Simplemente es literalmente, no está diciendo que hay que cortarle la mano a la gente o te cortes el pie. No está, simplemente son expresiones para dar a entender de que esas actitudes son totalmente rechazadas por Dios, son totalmente injustas, son totalmente malvadas, ¿verdad? Entonces, para nada tiene la aprobación de Dios. Y es lo que está queriendo decir Jesús, que una persona que tiene una actitud malvada, lo que merece es un castigo duro, un castigo fuerte, ¿verdad? Para que deje esta manera de hacer las cosas. Ahorita, hermanos, me estaba acordando de que el presidente de El Salvador está teniendo una mano dura con los criminales, ¿verdad? Con la gente que ha estado abusando. Y así debe ser en todos los países, ¿verdad? Que no se debe de tolerar la maldad. Pero Jesús le está diciendo a la gente o a sus discípulos también de que ellos deben de erradicar la maldad de sus vidas, que la maldad no los va a llevar al reino de los cielos. No, esa maldad es inadmisible en el reino de los cielos. Uno no puede estar en el reino de los cielos con una actitud así. Esa maldad tiene que ser cortada, tiene que desaparecer de la vida, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Verso 9. Y si tu ojo te hace pecar, o sea que si tu ojo si traes mucha maldad en ti, ¿verdad? Y todo lo que ves, lo quieres para ti, eres una persona ambiciosa y eres una persona que todo lo que ve lo quiere para sí, ¿verdad? Y está en una actitud de maldad, ¿verdad? Y dice, si tu ojo te hace pecar, dice, sácatelo y arrójalo. Jesús está hablando en términos ilustrativos, ¿verdad? Para dar a entender de que si nosotros tenemos un ojo malo, el ojo malo entre los judíos se refería al ojo ambicioso, al ojo que tenía malos deseos, ¿verdad? Para todo lo malo, todo lo que veía lo codiciaba, o lo robaba, ¿verdad? O sea que no tenía un ojo bueno, es aquella persona que miraba las cosas de otra manera, con compasión, con misericordia, con justicia. Y un ojo malo era todo lo contrario. Dice, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con tus dos ojos ser arrojado al infierno de fuego. El infierno de fuego que se menciona aquí era el basurero que estaba encendido en la ciudad de Jerusalén. Había un basurero que se le llamaba la Gehenna y estaba prendido siempre porque ahí se arrojaba la basura. Ahí se arrojaba la basura que había en la ciudad y entonces ahí se estaba quemando día y noche. Así que no está hablando de un infierno literal, ¿verdad? Sino está hablando de donde se quemaba la basura, dando a entender de que de una manera ilustrativa de que el malvado va a terminar en la destrucción. No va a poder disfrutar de la vida, no va a poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos trae en su reino, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir en pocas palabras. Entonces, aquí le está haciendo ver a sus discípulos que la gente malvada no va a poder entrar al reino de los cielos mientras siga con su maldad. Necesita un cambio radical en su vida. Necesita un cambio total de su manera de ver
de ver la vida y de actuar, ¿verdad? Entonces, y para hacer ese cambio, la persona necesita reconocerlo, que anda mal, ¿verdad? Si una persona anda viviendo así, necesita reconocer que anda mal y necesita necesita humillarse y buscar el perdón y la misericordia de Dios para que su vida pueda ser transformada. Ese es el mensaje que está queriendo decir Jesús. Porque todavía los discípulos están pensando que Jesús va a ser rey y que él va a venir a ser igual que los que están allá en el poder, que él va a venir a la fuerza a tratar de matar y de ser violento con la gente y para sacarlos del poder y él a poder tomar el poder y seguir con el mismo sistema que ellos mismos saben que no era un sistema bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los discípulos están pensando. En otras palabras, hermanos, nosotros no podemos vivir pensando de que el reino de los cielos es igual al reino del mundo, ¿verdad? Sabemos que en el reino del mundo hay corrupción, los gobiernos roban, los gobiernos asesinan, los gobiernos abusan de la gente, pero lo que está queriendo decir Jesús que en el reino de los cielos eso no cabe, ¿verdad? No cabe esa manera de ser ni esa actitud y es totalmente diferente. Entonces ahorita Jesús va a pasar a hablar de otros temas, ¿verdad? Jesús va a hablar de la oveja perdida. La oveja perdida, hermanos, representa todo aquel que está alejado del Señor, que no está viviendo de acuerdo a las normas y la justicia de Dios. Entonces dice el versículo 10. Vamos a leer del 10 al versículo 14. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo, los ángeles de ellos, o sea, de estos pequeños, de esta gente sencilla, de esta gente vulnerable, de esta gente indefensa, de esta gente que no tiene con qué defenderse en este mundo malvado. Miren que no menosprecian a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo, los ángeles de ellos, Jesús habla de que estas personas, aunque parece que no son importantes en esta sociedad o en este mundo, Jesús está diciendo que estas personas, aunque el mundo los vea como personas que no valen, mira lo que está queriendo decir, dice Jesús aquí. Dice que estas personas en el cielo, los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Como que dan a entender que Dios, nuestro Padre Celestial, les ha asignado o asigna a las personas indefensas, a las personas vulnerables, un ángel que esté con ellos, ¿verdad? Un ángel que lo esté cuidando. Porque para Dios valen mucho las personas indefensas. Tal vez usted piensa que es una persona pobre, que no tiene muchos recursos y que en este mundo pues hay mucha maldad y usted piensa de que usted no tiene nadie que la cuide. Usted no tiene nadie que vea por usted. Pero Jesús está diciendo que en el cielo, dice, en el cielo, si usted está en una condición así, usted es una persona importante. Usted no es una persona olvidada de Dios. Es lo que está queriendo decir Jesús. Dice, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos, ¿verdad? Y aunque se puede referir a los niños, pero también involucra a los pequeños, es una frase que se usa para dar a entender a los que no tienen cosas grandes materiales en este mundo y que son indefensos. Esa es una persona pequeña, hablando en el contexto de lo que está diciendo Jesús. Entonces está diciendo de que hay ángeles que contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial, que los tienen en gran estima. Dios nos tiene en gran estima, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué les parece? Dice el verso 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará la 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada?
¿Será que Dios se olvida de los que son débiles? ¿Será que Dios se olvida de los que están desprotegidos? Y pone el ejemplo de una oveja, porque una oveja es un animal indefenso. No es un animal que pueda pelear. Nunca una oveja va a poder vencer a un lobo, físicamente hablando. La oveja tiene toda la desventaja de perder. No tiene fuerza para pelear con un lobo. No tiene ni cuernos, no tiene ni garras, no tiene nada para que pueda destruir a un lobo. Sin embargo, una oveja que está extraviada es una oveja, representa a estas personas que están débiles, a estas personas que están indefensas en el mundo. Dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿No dejará a 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por una sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y Dios está hablando, hermanos, de que precisamente para eso Jesús trajo el reino de los cielos. Si nosotros vemos el sermón del monte, Jesús le dice, bienaventurados ustedes los pobres de espíritu, bienaventurados ustedes los humildes, bienaventurados ustedes, no dice bienaventurados los que son poderosos, no dice bienaventurados los que tienen grandes riquezas, no. Jesús está hablando de la gente humilde, de la gente sencilla, de que Dios está cuidando de ellos y que él precisamente trajo el reino de los cielos para que sepan de que tienen alguien que les cuida, alguien que se preocupa por ellos, alguien que se preocupa por usted, ¿verdad? Tal vez el gobierno, hermanos, el gobierno nos trate de una manera, no tengamos gran valor para el gobierno de este mundo. Tal vez en el país donde usted vive, tal vez usted diga, bueno, a nadie le importa, a ningún presidente le importa, ningún gobernador hace nada por mí. Sí, nadie hace eso. Pero hay un Dios que está cuidando a su rebaño. Hay un Dios que sí está, hay un pastor que sí se preocupa y cuida de sus ovejas, ¿verdad? Y esa es la buena noticia que Jesús le quiere dar a sus discípulos. Que aunque en el gobierno humano hay maldad, en el mundo hay maldad, nosotros tenemos a alguien que nos cuida, alguien que nos preocupa, que es nuestro bienestar, que si estamos perdidos, Él va por nosotros y nos va a buscar y nos va a encontrar y nos va a dar protección, nos va a cuidar, va a ver que estemos bien, ¿verdad? Y ese es el mensaje de este capítulo. Precisamente el reino de los cielos está hablando de un Dios que aunque hay maldad en el mundo, Él está al cuidado de sus ovejas, que Él está al cuidado de los indefensos, que Él está al cuidado de las personas que sufren violencia, que sufren maldad. Yo quiero hacer una pequeña pausa ahí para que ustedes me comenten qué piensan de esto que estamos estudiando, porque tal vez usted se siente una persona que usted siente que no vale nada en esta vida, que usted piensa que no hay nadie que se interese por usted en esta vida, pero Jesús está hablando de que hay un pastor que está al cuidado de sus ovejas y que él está dispuesto a ir y a la oveja que está extraviada, a la oveja que está sin protección, a la oveja que está en riesgo. Hay un pastor que la anda buscando y la quiere cuidar y la quiere proteger. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Nadie? ¿Alguna vez usted ha sentido que el gobierno no hace nada por usted? Y usted quisiera agarrar las armas para ir quisiera agarrar una bomba e irse a tirar allá al palacio del gobierno.
No, hermano, tengo algo, ahorita que usted dijo eso, un comentario. Sí, Eh, hermanita. yo tengo un amigo, ya está anciano el señor, y él sirvió en la guerra de Vietnam. Ajá, Entonces ya él fue ingeniero, ya es retirado él. sí, Fue ingeniero por varios años, se retiró y él tiene su pensión que le da del ejército y también de la compañía donde él trabajó. Y fue en junio, a él le dio un stroke. Yo no sé cómo se dice un stroke en español, pero a él le dio un stroke. un ataque al corazón. Sí, creo que es algo como cerebral, ¿no? Creo que es Sí, sí, algo, bueno, un ataque sí, un ataque, no sé exactamente. cerebral, puede ser cerebral también. Y entonces a él, sí, y él pues quedó paralizado de medio de su cuerpo. En eso que usted está diciendo para conectarlo con, con el gobierno. Y no encontraban a su familia porque él vive solo. Y entonces él estuvo en el hospital y después lo mandaron a un lugar de rehabilitación y como no había familia para decidir por él porque no podían tomar acceso de su cuenta bancaria, lo mandaron a un lugar prácticamente para que se muriera, dije yo, Sí, donde a él lo tenía. Pero a mí se me hizo tan injusto que dije, esta es una persona, y como él, y después pudieron encontrar que él sí tenía dinero, y como él tiene su poco dinero ahorrado, tenía mucho dinero ahorrado que el gobierno no le ayudaba, no lo ponía en un lugar mejor porque tenía que salir de su bolsillo de él. sí, Entonces, a mí se me hizo, eso lo que está diciendo usted del gobierno, a mí se me hace injusto que hay gente que ha trabajado en este país tanto y porque tiene su poco ahorrado, el gobierno no le ayuda, porque prácticamente tiene que no tener nada para que el gobierno lo ayude. A mí eso se me hace injusto, es lo que es, sí. nada más para conectarnos con esto que usted está diciendo. Sí, ahora pasémonos a la época de Jesús. En la época de Jesús no había plan de retiro, no había plan de pensiones, no había plan de nada. Ellos, si no tenían que comer, se morían de hambre, ¿verdad? El gobierno no les daba absolutamente nada, ¿verdad? Simplemente les quitaba y ellos vivían los gobiernos, sobre todo los romanos, vivían en opulencia y los ricos, pues, se aprovechaban siempre de los pobres. Estamos hablando de un contexto donde el mundo siempre se ha vivido, ¿verdad? Y en el mundo siempre ha habido, es un sistema de abuso, es un sistema injusto, ¿verdad? En este país, pues hay muchas cosas que sí son buenas, ¿verdad? Pero ningún país es perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gobiernos humanos, pues siempre piensan primero en ellos, ¿verdad? En su bienestar material. Pero el punto que está hablando Jesús ahora imagínense lo que le está queriendo decir Jesús hace 2000 años en un país donde no hay nada, nadie que los defienda, nadie que les dé nada, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo de que el reino de los cielos llega a un país, en una cultura donde están completamente desprotegidos de todo, ¿verdad? Pero el mensaje de Jesús es de que Él viene a hacer una revolución, pero una revolución no de guerra, no de violencia, porque sería lo mismo, ¿verdad? Sino que Él viene a mostrar que si nosotros somos humildes, y nosotros tenemos un carácter diferente, no nos vamos a meter a hacer maldad ni a lastimar a la gente, sino que al contrario, en el reino de los cielos tenemos un Dios que Él sí es justo, que Él sí nos cuida, que Él sí nos protege, ¿verdad? Y por eso dice que si una oveja se descarría, pues el pastor va y la busca, que no está desamparada, son ejemplos que Él pone para darnos a entender que el reino de los cielos es diferente, que para nosotros, ya dijo ahí, ya dijo antes, ¿verdad? Que en el cielo los ángeles contemplan el rostro de los pequeños, ¿verdad? Como que hay un ángel que Dios ha asignado para que nos cuide, ¿verdad? Porque Dios sabe que estamos en un mundo malvado, en un mundo lleno de violencia, de abuso, de todo eso, ¿verdad?
Entonces, es el mensaje, ¿verdad? Que le está queriendo decir a sus discípulos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo no vengo a traer un reino de violencia. Olvídense de eso. Yo no vengo a traer un reino de abuso. Precisamente el reino de los cielos viene a hacer algo diferente, porque Dios es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere enseñar este capítulo es de que si nosotros somos humildes, somos de un carácter sencillo, ¿verdad? Y no somos orgullosos, eso no va a ir en nuestra contra. El hecho de que usted sea una persona pacífica, no va a ir en contra suya. Al contrario, Dios va a estar de su lado. Si usted va a ser una persona de buenos sentimientos, Dios va a estar de su lado. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios, ¿verdad? Por eso dice Jesús, el que recibe a uno de estos pequeños, el que aprecia a uno de estos pequeños, a esta gente indefensa, me está recibiendo a mí, dice Jesús. O sea que cuando nosotros nos identificamos con ser buenas personas de buen corazón y que no estamos llenos de odio ni de rencor, nada de eso, estamos recibiendo el reino de Jesús y Jesús identifica con nosotros y tenemos a Jesús que es nuestro pastor, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, dijo. Y aquí pone el ejemplo precisamente de una oveja que está extraviada y él dice, yo soy ese buen pastor que vine a mostrarles que ustedes valen, vine por ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos estudiando en este capítulo, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros, cuando hablamos de este capítulo, ¿verdad? De esta sección de la oveja perdida, pues siempre lo pensamos, es aquel que está borracho, aquel que está en las drogas, ¿verdad? Aquel que está en una situación así, ¿verdad? Pues sí, también es una oveja perdida, ¿verdad? Pero el contexto está hablando dentro de que el débil, ya sea un niño, una mujer, una persona, aunque sea hombre, pero es una persona que es pobre, no tiene recursos, es una persona sencilla, que no tiene cómo valerse en la vida, o que tiene escasos recursos en la vida, esa persona es vulnerable porque, pues, como está la vida ahora, imagínense, no tenemos para pagar todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces a veces decimos, esta vida es injusta, ¿verdad? Y no, tranquilos, nosotros estamos en las manos de Dios. Tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que vela por nosotros y que es un pastor que no va a dejar que sus ovejas se queden hacia la deriva y él no va a hacer nada. No, aquí está diciendo que este pastor va por su oveja y dice, y al encontrarla, dice, les aseguro que se pondrá más feliz. Dice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encuentra Jesús, podemos descubrir que Él es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, y que Él va a suplir nuestras necesidades. Cuando estamos dentro de su reino, es que estamos dentro de su protección, estamos dentro de sus cuidados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo decir. Vamos a seguir y vamos a entrar al versículo 15, porque aquí vamos a ver cuando nosotros tenemos conflicto con alguien que no es humilde. Ahorita vamos a ver lo que enseña Jesús, cómo manejar a las personas que son violentas, agresivas, que son orgullosas y que a veces nos hacen daño. Seguimos en ese contexto, ¿verdad? Porque el contexto del capítulo 18 está poniendo un contraste entre la gente buena y la gente mala, entre la gente violenta, la gente pacífica, entre la gente orgullosa y la gente humilde. Está poniendo ese contraste, ¿verdad? La gente del mundo y la gente del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces estamos en eso, ¿verdad? Entonces en el capítulo 18, versículo 15, aquí va a hablar, Jesús va a poner un ejemplo de dos personas que tienen conflictos. Dice, si tu hermano peca contra ti, puede ser un hermano de la familia carnal, puede ser un hermano de raza, puede ser un hermano de la iglesia, ¿verdad?
o puede ser de otra iglesia. Aquí Jesús está hablando de hermano en el sentido de que no está especificando, simplemente dice tu hermano. Aquí está hablando Jesús dentro de un contexto de que todos somos hermanos, ¿verdad? En ese contexto lo está viendo. Todos como seres humanos somos hermanos, ¿verdad? Él lo está poniendo dentro de ese contexto. Es un contexto social, un contexto donde todos somos seres humanos y somos hermanos de raza, somos hermanos de cultura, en fin. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu vecino, por decirlo así, si tu vecino peca contra ti, te lastima, te ofende, te hace algo. Decir, peca quiere decir, la palabra pecar es cometió un error, no fue correcto, no hizo lo correcto contigo. Porque la palabra pecado viene de una palabra que quiere decir, tiraban una flecha y si no pegaban el blanco, dice que se fue de lado. O sea que erró al blanco, quiere decir. O sea que no hizo las cosas correctas, no salieron las cosas como correctamente. Si tu hermano hizo las cosas de una manera equivocada contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Este es el primer paso de una persona humilde. Fíjese. No dice ve y agarra un machete y vete a pelear con él. No. Jesús precisamente está en contra de la violencia, ¿verdad? O ve y insúltalo. No está diciendo, Jesús no dice nada de eso. Si tu hermano peca contra ti, te lastimó, ve a solas con él y hazle ver su falta. Eso es actuar civilizadamente, ¿verdad? Pero teniendo un carácter humilde, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene un carácter humilde, lo primero que piensa en me lastimó, ahorita me las va a pagar. Es lo primero que pensamos, ¿verdad? O así piensa el mundo, así piensa la gente que no es del reino de Dios. Dice, ve a solas con él, de una manera discreta, de una manera tranquila. No llegues agrediéndolo, no llegues violentamente, simplemente de una manera tranquila. Ve con él a solas y hazle ver su falta. Invítalo a tomar un café, invítalo a comer, en fin. Y platicando ahí como personas civilizadas, tranquilamente, trata de resolver la situación. Si te hace caso, dice, has ganado a tu hermano. O sea, se terminó el problema. Si esa persona reconoce que te lastimó, te ofendió, te pide disculpas, te pide perdón y quiere seguir con la relación de amistad, quiere que sigan siendo compañeros, en fin, aunque no sean grandes amigos, pero que no haya nada en contra, no haya ninguna enemistad. A eso se refiere. Y has ganado a tu hermano, dice. ¿Por qué? Porque actuaste de una manera correcta. No usaste la violencia, usaste la sensatez y tuviste la sabiduría de poder arreglar las cosas de una manera correcta. Versículo 16. Pero si no, en otras palabras, que si no se pudo solucionar la cosa en esa manera que tú lo hiciste, de una manera pacífica y tranquila, lleva contigo uno o dos más personas, está diciendo, ¿verdad? Y con la misma actitud, ¿verdad? Vuelve a intentarlo. Pero estas 2 o 3 personas son para que estas personas sean testigos de que tú estás haciendo las cosas pacíficamente, estás tratando de resolver la situación. Dice, lleva a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto era parte de la ley que Dios le dio a los israelitas y se encuentra en Deuteronomio 19:15. Actúa de acuerdo a las reglas que Dios te da. Eso de llevar a 2 o 3 testigos era parte de la ley, o sea, era parte del protocolo, de las reglas que uno debería seguir para solucionar los problemas en el pueblo de Israel.
Luego dice, esperando de que la cosa se arregle, ¿verdad? Si la persona seguía terca, seguía siendo orgullosa, obstinada, se ponía una mala actitud y ya no quería nada, se negaba a reconocer que falló, sus faltas, se negaba a querer pagar su deuda o no querer hacerse responsable de lo que hizo. Dice el verso 17, si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, dice. Y muchos confunden, hermanos, muchos confunden esta palabra con el término iglesia actual, ¿verdad? La palabra que aparece aquí es eclesia. Eclesia quiere decir a la comunidad. La palabra eclesia quiere decir a la gente de la vecindad o de la comunidad, para que la gente sepa de que esta persona no es una persona que quiere arreglar las cosas. No es una persona que es humilde y que reconoce sus errores, sino que es una persona obstinada, rebelde, que tiene una mala actitud. Entonces, y que tú has querido arreglar las cosas 2 veces y hay testigos. Entonces hay que decírselo a la comunidad. No es tanto a la congregación local, ¿verdad? Porque a veces nosotros, cuando vemos la palabra iglesia ahí, pensamos que está hablando de una congregación local, como nosotros la conocemos ahora, como una iglesia. Aunque esto puede pasar en la iglesia, que 2 hermanos tengan problemas y pues, se puede seguir el proceso. Es un proceso de disciplina, es un proceso de corregir las situaciones, ¿verdad? Y si pasa dentro del contexto de la iglesia, pues en la iglesia se debe resolver. Si son 2 hermanos de la misma iglesia local, pues son 2 hermanos de 2 iglesias distintas, pues hay que hablar con el pastor de aquel hermano para que también él ayude y coopere, ¿verdad? Para que se arregle la situación. Pero en este caso, si no es de ninguna iglesia, ¿verdad? Suponiendo que es un cristiano que usted pues hizo negocios con él y ni siquiera, nada más tiene tratos de asuntos de negocios, ¿verdad? Y que no va a su congregación o tal vez no es de su iglesia o quién sabe de qué iglesia sea. El caso es de que ahora, como vivimos en otro contexto, pues hay que ir a la corte, ¿verdad? Para que esa persona, pues el juez lo obligue, ¿verdad? Lo obligue a reconocer que falló. Entonces ya se necesitan pruebas y todo eso. Pero el asunto es ese, ¿verdad? De que está hablando de una corrección o de arreglar un asunto entre personas. Una es humilde, una es una persona que quiere arreglar las cosas y la otra es una persona que no quiere arreglar las cosas, una persona terca, una persona de mala sangre, decimos, ¿verdad? Una persona que no tiene las menores intenciones de corregir los hechos de reparar los hechos malos que ha hecho, ¿verdad? Entonces se encuentra en ese tipo de situación. Entonces dice, si incluso a la iglesia no le hace caso, dice, o sea, a la comunidad, que la palabra eclesia quiere decir la asamblea, grupo de personas que ya es más grande, que necesitan tomar una decisión con respecto a esta persona, este caso. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo, dice. A esta persona trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Un renegado. Esa es la palabra que se usa en esta versión. En otras versiones dice como un publicano. Un publicano eran aquellos que cobraban impuestos y eran personas abusivas que cobraban de más, ¿verdad? Mateo fue uno de ellos. Mateo fue un publicano, pero fue transformado por la palabra del Señor y se hizo uno de los discípulos. Entró al reino de los cielos y dejó esta actitud y esta manera de vida. Entonces, por eso dice, trátalo como si fuera un incrédulo o tenlo como si fuera un incrédulo o un renegado. Tú ya hiciste tu parte, ya quisiste solucionar la cosa, quisiste tuviste una buena actitud, pero esta persona no quiso, entonces
hay que llevarlo a una corte y que la corte lo sentencie como que, o sea, ya, eso ya sería lo final, ¿verdad? Porque esta persona no tiene una buena intención. Entonces, el versículo 18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Está hablando, atar y desatar son decisiones que se toman. No está hablando aquí de atar otras cosas. Son términos que se usan en el ámbito legal, se usaban en Israel. Entonces, son términos que usan los judíos son términos legales, ¿verdad? Dice, todo lo que ustedes aten. Atar quiere decir, por ejemplo, si esta persona no quiso colaborar, no quiso reparar el daño que hizo, no quiso reparar su falta, a esta persona se le va a dar una multa o se le va a dar se va a tener que tomar una decisión con él, o se va a ir a la cárcel o lo que sea. Y esa decisión que queda sobre él, eso quiere decir atar, porque se le pone un cargo, se le pone una responsabilidad que él no quiso cumplir. Eso es atar, ¿verdad? Se le excluye o se le, ¿cómo se puede decir? Queda excluido de andar libremente en la calle, como que no pasó nada, ¿verdad? Entonces esta persona queda excluida de la comunidad, queda ya sea en la cárcel o se le pone una multa, un castigo, no sé. Pero ese castigo esa sentencia que se le da, quiere decir, se le va a atar una culpa, ¿verdad? Entonces, y hasta que no la pague, va a quedar libre. Y cuando dice libre, quiere decir desatar. Desatar es estar libre. Y atar quiere decir estar bajo una condena, bajo una sentencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, hermanos. Hermano. Entonces, ¿sí? Es como cuando le ponen a uno las esposas, ¿no? Exactamente. Quedó atado. Ok. Y desatado, exactamente. Gracias por la ilustración. Le ponen uno las esposas y la cadenita y vámonos. Entonces, ese es el asunto. Pero tristemente, hermanos, muchos han sacado el pasaje de contexto, ¿verdad? Y lo han querido decir que atar demonios y que soltar demonios. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Son términos legales de cómo resolver situaciones, ¿verdad? En el reino de Dios y fuera del reino de Dios. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Entonces dice, y por eso dice, lo que ustedes aten, lo que queda atado en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, está diciendo, la sentencia que tomen, ustedes tienen el respaldo del cielo, porque están actuando con justicia. Y lo que ustedes desaten en la tierra, dice, también quedará desatado en el cielo. Si ustedes piensan que la situación se resolvió, no hay cargos, no hay culpabilidad, todo se arregló bien, pacíficamente, aquel pagó su deuda, todo, pues ya quedó libre también. Si quedó libre en la tierra, quedó libre en el cielo también. O sea que ya se solucionó la cosa, eso quiere decir. Y luego dice, versículo 19, siguiendo el mismo tema, fíjense que estamos hablando del mismo tema. Es un tema de solucionar asuntos legales, asuntos de conflictos. Versículo 19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra, cuando tengan un problema así, de un caso de una persona que hay que ponerse de acuerdo cómo solucionar la situación, les digo que si dos en la tierra de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿verdad? Acuérdense que están tratando de resolver una situación de conflicto, de alguien que pecó, te lastimó, te ofendió. Dice, les digo que si dos de ustedes se ponen en la tierra de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Es el mismo contexto, no se ha salido del contexto de estar arreglando una situación. Como le digo, mucha gente saca de contexto el versículo y lo usa para otra cosa, ¿verdad? Lo usa para otra cosa. No sé si ustedes lo han escuchado muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Que donde están dos o tres reunidos en su nombre, pues ahí está Dios, ¿no? Y no está hablando totalmente del culto, no está hablando totalmente de eso, está hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces,
aquí está hablando de arreglar una situación, unas diferencias entre personas, ¿verdad? Y luego dice el verso 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre para solucionar un conflicto entre personas. Es el tema, ¿verdad? Es el contexto. ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel, cuando había un conflicto, la ley decía que tenían que llevar testigos y todo eso para que solucionar el problema. Entonces, generalmente iban a un lugar donde había un rollo de la ley, ¿verdad? Porque antes no habían libros, eran rollos. Entonces, la ley, la palabra de Dios, servía como testigo de que iban a decir la verdad y solamente la verdad. No sé si ustedes han visto que en las cortes, cuando alguien va a un juicio, le dicen, jura usted decir la verdad y toda la verdad. Y a veces muchos ponen sus manos sobre la Biblia, como diciendo, yo sé que Dios me va a oír, como diciendo, sé que Dios está presente y lo que voy a decir, Dios es testigo de que voy a decir la verdad. Pues en la época de Israel, la gente cuando solucionaba un conflicto así, iban donde estaba el rollo de la ley, las escrituras de la ley, ¿verdad? Entonces ahí resolvían el asunto, suponiendo de que Dios estaba presente en su palabra ahí como testigo, ¿verdad? Por eso ahora Jesús dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre a solucionar un problema, un conflicto que hubieron entre personas, dice, ya no es por la ley. Ahora soy yo, dice Jesús, el que está ahí. Yo estoy en medio de ellos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, en el reino de los cielos, la máxima autoridad es el rey, es Jesús, ¿verdad? Entonces, en el reino de los cielos, Jesús es el que respalda, la decisión que se tome si es basada en la justicia, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Jesús. Entonces, es lo que está queriendo decir en este pasaje, que las cosas en el mundo se solucionan de una manera y las cosas en el reino de Dios se solucionan de otra manera. En el mundo, pues, si alguien le hace algo a usted, pues usted no sé cómo va a reaccionar. Si es del mundo, pues a lo mejor si alguien le choca el carro, yo no sé qué va a hacer, ¿verdad? No sé, usted va a sacar su pistola y si no le quiere pagar, va y le dispara o le quiebra o le hace un daño a su casa. En fin, no sé qué. La gente así actúa, ¿verdad? La gente a veces actúa de mala manera. Es vengativa, es rencorosa. Pero si usted es una persona correcta, una persona que cometió un accidente, hay maneras correctas para solucionar las cosas, ¿verdad? Entonces, un cristiano debe de siempre de usar los métodos legales correctos, pacíficos, ser humilde. Si uno cometió una falta, reconocer que cometió una falta y asumir la responsabilidad. Si usted no cometió la falta, pues de manera tranquila también solucionarlo, ver que aquello fue algo que fue un accidente, no sé. Pero el asunto es solucionar las cosas de una manera pacífica y que las cosas sigan su curso de una manera tranquila, sin caer en el orgullo ni en la maldad, ni en la venganza, porque Jesús nos enseña que nosotros somos luz, ¿verdad? Para hacer las cosas de una manera correcta en el reino de los cielos. No sé si usted en la iglesia ha tenido algunas experiencias con algunos hermanos que se han querido pasar de listos o a veces en la iglesia hay muchas personas que tristemente a veces todavía no son como niños, ¿verdad? Son muy maliciosos, ¿verdad? Y siempre a veces tratan de sacar ventaja de ciertas situaciones y se quieren pasar de vivos o de listos, ¿verdad? Desde luego que las personas pues no han madurado, no han desarrollado el carácter de Cristo. Entonces, pues a veces la situación no termina bien, ¿verdad? Pero cuando una persona ha absorbido el carácter de Cristo, está desarrollando el fruto del Espíritu, que es humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio.
pues generalmente las cosas se pueden solucionar de una manera tranquila y no se quebranta la amistad ni se quebranta la hermandad, ¿verdad? Al contrario, podemos vivir en armonía, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que Jesús le está enseñando a sus discípulos de cómo es vivir en el reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a comentar sobre lo que hemos leído. Voy a parar la grabación y vamos a comentar, ¿verdad? Y espero de que ustedes puedan sacar alguna conclusión de lo que hemos estudiado hoy. La siguiente semana vamos a ver acerca del perdón, porque el perdón es lo que continúa aquí, porque Pedro dice que, pues, ¿cuántas veces hay que perdonar? Es el mismo contexto, con personas que nos lastiman, con personas que cometen una falta contra nosotros o pecan contra nosotros. Entonces, hay que resolver las cosas de una manera cristiana, ¿verdad? Entonces, aquí habla del perdón, pero eso lo vamos a ver la próxima semana porque el tiempo ya ha avanzado. Así que vamos a terminarlo por hoy hasta acá. Luego el siguiente capítulo habla del divorcio. Imagínense, otro conflicto que a veces no es muy difícil resolver, ¿verdad? Y supuestamente entre cristianos no debe haber divorcio, pero a veces hay divorcio porque a veces una de las partes no tiene un pensamiento cristiano, no ha sido transformado por el Espíritu Santo, no se ha dejado transformar por el Espíritu Santo, entonces siempre anda teniendo pues una actitud negativa, ¿verdad? No coopera, ¿verdad? No ayuda para que la cosa se componga. Pero eso lo vamos a ver después. Pero hasta aquí vamos a ver este capítulo porque es bien importante hacer una diferencia entre el carácter del mundo, de la gente del mundo, y el carácter humilde de los seguidores de Cristo en el reino de los cielos. Vamos a parar aquí la grabación, pero vamos a seguir comentando acerca del estudio.